En Sueños de Libertad, la semana del lunes 2 al viernes 6 de febrero se abre con una sensación asfixiante, como si cada rincón de la colonia y de la Casa Grande estuviera atrapado en una cuenta atrás silenciosa. Los acontecimientos recientes han dejado heridas abiertas que todavía supuran, y las consecuencias de las decisiones tomadas empiezan a golpear con una crudeza imposible. En el último episodio emitido, la convivencia dio un giro inesperado cuando Valentina se convirtió en la nueva compañera de cuarto de Claudia, un cambio que, aunque aparentemente trivial, escondía tensiones aún. Al mismo tiempo, Damián acusó el impacto de las duras críticas de sus hijos hacia su nuevo proyecto empresarial, una revista de pediatría en la que había puesto ilusión y prestigio personal. En paralelo, una prestigiosa publicación médica mostró interés por el artículo de Miguel, un reconocimiento que contrastó con el clima emocional inestable que se respiraba en su entorno. Mientras tanto, Digna dio un paso importante al disculparse con Chloe, intentando cerrar una herida nacida del orgullo y del silencio, y Paula trató de tender la mano a Manuela, iniciando un acercamiento cargado de cautela. Sin embargo, no todo fue reconciliación. María, fiel a su naturaleza manipuladora, intentó enfrentar a Julia contra su propia madre, sembrando dudas y resentimientos donde antes había confianza. En el centro de todo, Begoña confrontó a Gabriel, al tiempo que su preocupación crecía sin descanso por la salud del pequeño Juanito, cuyo estado comenzaba a generar Sobre esta base frágil se construye la trama central de la semana, resumida en un titular tan contundente como inquietante. María, con un pie en la cárcel, y un bebé al borde de la muerte. Entre los capítulos 489 y 493, el destino de varios personajes se entrelaza en una espiral de decisiones. Andrés, agotado por años de mentiras y humillaciones, logra por fin avanzar hacia la disolución de su matrimonio con María, utilizando un arma definitiva que podría enviarla directamente a prisión. Al mismo tiempo, la vida del pequeño Juan pende de un hilo, obligando a todos a enfrentarse a dilemas médicos, éticos y emocionales que nadie estaba preparado. Esta semana no es solo una sucesión de acontecimientos dramáticos, sino una prueba de resistencia para cada personaje. Las lealtades se ponen en duda, los miedos más profundos salen a la superficie y el concepto mismo de familia se redefine en medio del. Entre la amenaza de la cárcel, el colapso de un matrimonio y la lucha desesperada por salvar una vida inocente, Sueños de Libertad se adentra en uno de sus tramos más oscuros e intensos, donde cada decisión puede ser. Capítulo 489, lunes 2 de febrero. El lunes 2 de febrero, el capítulo 489 arranca con una atmósfera densa, casi irrespirable, en la casa de los de la reina, donde la preocupación por la salud del pequeño Juan se instala como una sombra permanente. Aunque la fiebre comienza a remitir tímidamente, la mejoría es frágil, incierta, y Begoña lo percibe con una claridad dolorosa. Su hijo no está fuera de peligro. Cada respiración del bebé se convierte en una espera angustiosa, cada silencio en la habitación pesa más que cualquier palabra. Ella permanece a su lado, con los ojos enrojecidos por el cansancio y el miedo, intentando aferrarse a la esperanza mientras siente que En medio de esa tensión, Gabriel intenta recomponer una supuesta normalidad familiar. Sus gestos, calculados y fríos, buscan recuperar el control que siente escapársele entre los dedos. Se acerca a Begoña con palabras que pretenden sonar conciliadoras, con promesas vagas y explicaciones que no terminan de sostenerse. Sin embargo, no cae en sus intentos de manipulación, no responde como él espera. Su mirada esquiva, su silencio firme, lo descolocan. Gabriel percibe ese rechazo como una amenaza directa y, en lugar de asumir responsabilidades, dirige su frustración hacia María, convencido de que ha sido ella quien ha dejado al descubierto un secreto que ahora pone en riesgo. Ese enfrentamiento silencioso se traduce en un cambio de actitud brutal. Gabriel empieza a cargar contra María con una hostilidad apenas disimulada, dejando claro que, para él, se ha convertido en un María, acostumbrada a manejar los hilos desde la sombra, percibe el peligro. Por primera vez, siente que el suelo bajo sus pies empieza a resquebrajarse y que su alianza con Gabriel podría volverse en su contra en cualquier. Mientras tanto, lejos de la Casa Grande, en la tienda, se desarrolla una historia aparentemente más ligera, pero no menos significativa. Claudia y Carmen deciden tenderle la mano a Valentina, una joven cuya actitud reservada despierta tanto curiosidad. Valentina observa, escucha más de lo que habla y se mueve con una cautela que delata un pasado que aún pesa demasiado. El gesto de acogida de Claudia y Carmen no es invasivo. Es una invitación sincera a formar parte de algo, a dejar de sentirse sola. Valentina lo agradece, aunque por dentro lucha con un miedo que no se atreve a. En paralelo, Marta y Chloe consiguen limar asperezas.
Las tensiones previas dan paso a una complicidad renovada, construida a base de pequeñas concesiones y miradas que dicen más de lo que expresan las palabras. Durante unos instantes, parece que la calma Sin embargo, esa tranquilidad se rompe de forma abrupta cuando Chloe recibe una llamada inesperada. Alguien del pasado de Valentina pregunta insistentemente por ella, y la inquietud se cuela en la conversación como un presagio oscuro. Chloe intenta disimular, pero el nerviosismo es evidente. Algo no encaja y la sensación de peligro. En otro punto de la colonia, Miguel vive un reencuentro que no esperaba. Marisol aparece de improviso, y su presencia reabre viejas emociones que Miguel creía enterradas. El impacto es inmediato. Los recuerdos de Tarragona, las promesas incumplidas y el dolor no resuelto. Miguel se muestra tenso, descolocado, y esa incomodidad no tarda en trasladarse a la casa de los Salazar cuando informa a sus padres del encuentro. La intranquilidad se apodera del hogar, consciente de que Marisol nunca trae consigo. En contraste con esa inquietud, Digna y Damián viven un momento cargado de esperanza. Juntos visitan el espacio donde comenzará el nuevo proyecto que han ideado, y por primera vez en mucho tiempo, ambos se permiten imaginar no es solo un proyecto profesional, es una oportunidad de reconciliación con el pasado, de demostrar que aún pueden construir algo juntos. La ilusión se refleja en sus gestos, en la manera en que se miran, como si ese lugar simbolizara una segunda oportunidad que ninguno se atreve a nombrar. De regreso a la casa grande, las dinámicas familiares se reordenan poco a poco. Manuela y Paula consiguen acercar posturas tras una conversación sincera que deja al descubierto heridas antiguas. No todo queda resuelto, pero ambas entienden que el enfrentamiento constante solo ha agravado. Ese acercamiento, aunque tímido, supone un pequeño alivio en un entorno dominado por la tensión. Al mismo tiempo, Andrés intenta disculparse con Begoña. Sus palabras, sin embargo, no logran el efecto deseado. Ella escucha, pero no olvida. La herida sigue abierta y la confianza, rota. Andrés lo percibe y se marcha con la sensación amarga de haber llegado de más. Por su parte, Marta hace las paces con su padre. El gesto no borra los conflictos del pasado, pero establece una tregua necesaria. Ambos comprenden que, en un momento tan delicado, mantener la confrontación solo empeoraría la situación. Esa reconciliación, aunque frágil, aporta un atisbo de estabilidad en medio de... El capítulo avanza hacia su desenlace con un movimiento tan contundente como inesperado. Andrés, cansado de vivir bajo la amenaza constante de María y decidido a recuperar su libertad, recurre a un recurso definitivo. Gracias a las fotografías que el detective capturó de María con Gabriel, Andrés encuentra por fin una vía de escape. Las imágenes no solo prueban la infidelidad, representan un arma poderosa en una negociación sin retorno. Con ellas en la mano, Andrés deja claro que está dispuesto a llegar hasta el final para deshacerse de un matrimonio que lo ha asfixiado durante demasiado. La tensión alcanza su punto máximo cuando se comprende el alcance de ese gesto. María queda acorralada, consciente de que esas fotografías pueden enviarla directamente a la cárcel o forzarla a aceptar una nulidad que... El capítulo 489 se cierra así, con la sensación de que nada volverá a ser igual. Las cartas están sobre la mesa, las alianzas comienzan a resquebrajarse y el futuro de varios personajes queda suspendido en un equilibrio tan frágil como la vida del pequeño. Capítulo 490 Martes 3 de febrero. El martes 3 de febrero, el capítulo 490 se abre con una herida silenciosa que nadie había sabido nombrar hasta ahora. Julia siente que la llegada de Juanito la ha desplazado a un segundo plano. No es celos en bruto, sino una mezcla confusa de miedo y abandono que la niña arrastra desde hace días. Esa sensación se le acumula en el pecho hasta que, incapaz de contenerla, la tía la escucha con paciencia, sin minimizar su dolor, y comprende que esas dudas no han surgido solas. Poco a poco, con palabras suaves pero firmes, logra devolverle la calma y, al mismo tiempo, abrirle los ojos respecto a las verdaderas intenciones de María, para que Julia deje de dejarse influir por sus insinuaciones. Mientras tanto, María continúa mostrando su faceta más cruel. Incapaz de aceptar que su imagen se resquebraja, descarga su rabia contra Manuela, a quien culpa de haberla dejado en evidencia ante Digna. El enfrentamiento es duro, cargado. Manuela intenta defenderse con dignidad, pero María no muestra piedad. La intimida, le recuerda su poder y llega a insinuar que puede despedirla de la casa cuando quiera. No satisfecha con eso, más tarde dirige sus provocaciones hacia Marta, buscando desestabilizarla. Sin embargo, Marta se mantiene firme. Por primera vez, María se topa con un muro que no consigue. En contraste con ese clima tóxico, Damián vive un momento de orgullo sincero al mostrarle a Tasio las instalaciones de la Industrial de la Reina.
Observa al joven con una mezcla de esperanza y reconocimiento, consciente de que representa una generación dispuesta a implicar. El entusiasmo de Tasio es inmediato y contagioso. No duda en mostrar su interés por el proyecto y en comprometerse con él. Esa ilusión tiene su reflejo en Miguel, que recibe la confirmación de que su artículo será publicado muy pronto. Para él, ese reconocimiento profesional llega como un bálsamo en medio de la inestabilidad emocional. En paralelo, Chloe guarda un silencio absoluto ante Rodrigo, que insiste en conocer todos los detalles que puedan darle una pista sobre el paradero de Valentina. Su mutismo no es casual, es una forma de protección. Sabe que cualquier información puede poner en peligro a su amiga. Al mismo tiempo, Salva recurre a medias verdades al acercar. Él mide cada palabra, consciente de que no puede permitirse ser completamente sincero. Claudia, en cambio, se abre por completo, se muestra tal como es, y esa honestidad tiene su recompensa cuando el cantinero la invita a cenar, ofreciéndole un espacio de calma en medio del. Por otro lado, Damián apoya a Begoña en su decisión de no denunciar a Gabriel, comprendiendo que no se trata de debilidad, sino de una elección marcada por el miedo y la necesidad de proteger a su hijo. Sin embargo, la aparente calma en la casa grande se rompe de manera abrupta cuando la salud de Juan empeora. La angustia se instala de nuevo en medio de ese caos. María intenta que Gabriel la ayude con el asunto de su posible denuncia, buscando su apoyo como última tabla de salvación. Pero lo único que encuentra es desprecio e indiferencia. Gabriel, completamente centrado en su propio beneficio y en el estado del bebé, la aparta sin miramientos, dejando claro que ya no la considera un. En otro frente, Marisol acude a Perfumerías de la Reina para ver a Pablo. El encuentro es tenso desde el primer instante. Pablo reacciona con miedo y sorpresa al verla frente a él, emociones que se intensifican cuando descubre que Marisol tiene la firme intención de recuperar la relación que ambos mantenían en Tarragona. Para él, esa historia pertenece al pasado. Para ella, es una herida abierta que se niega a cerrar. La diferencia de perspectivas amenaza con desatar un conflicto. El episodio avanza con una revelación que lo cambia todo. En la casa grande, Luz plantea a los padres, visiblemente alterados, la posibilidad de que lo que le ocurre al pequeño sea meningitis. La palabra cae como un golpe seco, dejando a todos paralizados. La incertidumbre se apodera de la estancia, y la vida de Juanito pasa a depender de decisiones urgentes y delicadas. Nadie se atreve a imaginar el peor desenlace, pero todos lo. El capítulo 490 concluye así, sumiendo a los personajes en un estado de angustia colectiva. María se queda cada vez más sola, acorralada por sus propios actos. Julia empieza a liberarse de la manipulación que la rodeaba. Y la vida de un bebé inocente se convierte en el eje alrededor del cual giran. El miedo, la culpa y la esperanza conviven en un equilibrio inestable que amenaza con romperse. Capítulo 491 Miércoles 4 de febrero. El miércoles 4 de febrero, el capítulo 491 se abre con una quietud engañosa en la casa grande, una calma tensa que no consigue ocultar la angustia que atraviesa a todos. El delicado estado de Juanito mantiene a la familia atrapada en una espera desesperante. Luz ya ha administrado la medicación necesaria y ahora solo queda observar, vigilar cada gesto del bebé, cada mínimo cambio que pueda indicar. La incertidumbre pesa como una losa. Si el pequeño no reacciona, deberán trasladarlo de inmediato al hospital. Gabriel, consciente de la gravedad de la situación, decide delegar la dirección de la empresa en Salazar para poder permanecer al lado de su hijo, una decisión que, aunque parece responsable, también revela su necesidad de controlar el entorno incluso en los momentos más. Mientras tanto, en otro punto de la casa, Digna mantiene una conversación decisiva con Manuela. Con un tono sereno pero cargado de significado, le confiesa que fue Paula quien la alertó del comportamiento abusivo de María. La revelación no solo arroja luz sobre lo ocurrido, sino que coloca sobre los hombros de Manuela una responsabilidad enorme. Decidir cuál será el futuro de la joven. Digna, lejos de imponer su criterio, le cede esa decisión, consciente de que Manuela conoce mejor que nadie las dinámicas internas y las consecuencias que cualquier paso puede acarrear. La carga emocional es evidente. No se trata solo de una elección laboral, sino de un. En paralelo, María continúa agotando la paciencia de Gabriel. Mientras él está completamente centrado en el estado de su hijo, ella insiste, reclama atención, busca mantener su influencia. Ese empeño termina por colmar al director, que decide desentenderse de ella de manera. El distanciamiento es frío, casi cruel, y deja a María enfrentándose a una soledad que no había previsto. Por primera vez, comprende que su poder se diluye y que ya no cuenta con la protección. En la colonia, Chloe se ve obligada a afrontar una verdad incómoda. Decide confesarle a Valentina que Rodrigo la está buscando.
La noticia cae como un jarro de agua fría. Valentina entra en una crisis profunda, se siente acorralada, perseguida por un pasado. Aunque Chloe trata de tranquilizarla, la inquietud no desaparece. Y no es infundada. Poco después, Rodrigo aparece por sorpresa en la tienda, merodeando con una actitud sospechosa. Durante unos instantes, Valentina está a punto de ser descubierta ejerciendo como dependienta, y el miedo se apodera de ella con una intensidad. Por otro lado, Pablo se reúne con Marisol con la intención de poner un punto final definitivo a su historia. Con palabras claras y firmes, le deja claro que su relación ha terminado para siempre. Sin embargo, Marisol está convencida de que Pablo aún la quiere y de que ese rechazo no es más que una defensa temporal. Lejos de rendirse, decide persistir, convencida de que el tiempo jugará a su favor. Esa obstinación anuncia nuevos conflictos. En la industrial, Damián observa con satisfacción el desempeño de Tasio seleccionando al personal. El joven demuestra compromiso, criterio y una implicación que supera las Impresionado, Damián le propone asociarse con él en el nuevo proyecto, un ofrecimiento que supone un cambio radical en la vida de Tasio. La propuesta queda en el aire, cargada de promesas y de incertidumbre. Aceptar significaría dar un salto decisivo, pero también asumir riesgos. En la casa de los Salazar, Miguel comparte con Mabel sus sospechas sobre la presencia de Marisol en Toledo. Está convencido de que ha vuelto por él y esa idea lo inquieta. Más tarde, decide acercarse a ella para confesarle sus sentimientos, impulsado por la necesidad de cerrar heridas. Sin embargo, el encuentro no transcurre como esperaba. Marisol, lejos de ofrecer consuelo, vuelve a romperle el corazón, dejándolo sumido en una mezcla de decepción y En otro frente, Julia recupera la calma tras compartir un momento de cariño con su madre. Ese gesto sencillo logra deshacer los miedos que María había sembrado en ella, devolviéndole la seguridad y la confianza que es un respiro emocional en medio de la tormenta, una prueba de que el vínculo entre madre e hija sigue siendo más fuerte que cualquier manipulación. El episodio se cierra con un acto definitivo. Andrés, cansado de esperar y decidido a poner fin a la incertidumbre, le exige a María una respuesta clara a su ultimátum. Ante su negativa a solicitar la nulidad matrimonial, Andrés no duda más y decide denunciar. La decisión marca un antes y un después. María queda oficialmente en el punto de mira, y el conflicto alcanza un nivel del que ya no hay marcha atrás. El capítulo 491 concluye así, con la certeza de que las consecuencias serán inevitables y de que el equilibrio de poder Capítulo 492 Jueves 5 de febrero. El jueves 5 de febrero, el capítulo 492 comienza con un enfrentamiento cargado de tensión contenida entre María y Andrés. No hay gritos, pero sí una dureza implacable en las palabras de él. Andrés se muestra inflexible, decidido a seguir adelante con la denuncia por adulterio si María no solicita de inmediato la... Para ella, la amenaza es clara y devastadora: cárcel o humillación pública. Acorralada, María comprende que su margen de maniobra se reduce a una sola opción, una decisión que nunca quiso tomar y que siente como una derrota personal. Mientras tanto, en la casa grande, la preocupación por la salud de Juan crece de forma alarmante. Sus síntomas no encajan del todo con la meningitis, lo que provoca un desconcierto absoluto. Las dudas médicas se multiplican y el miedo se instala con más fuerza que nunca. Begoña, completamente desbordada, quiere llevar a su hijo al hospital de inmediato. Su instinto, sin embargo, Luz le recuerda que necesita el consentimiento de Gabriel, quien se niega rotundamente a autorizar el traslado. La negativa no solo genera frustración, sino una profunda sensación de impotencia. Por si fuera poco, Gabriel, cada vez más nervioso y errático, rechaza también la ayuda de la doctora Borrell, cerrándose a cualquier alternativa. En paralelo, Manuela y Paula consiguen limar asperezas tras compartir una conversación sincera sobre sus respectivas vidas. Ambas bajan la guardia y se permiten mostrarse vulnerables, reconociendo. El diálogo culmina con una noticia esperanzadora. Paula ha superado con éxito el periodo de prueba, un logro que refuerza su confianza y marca un punto de inflexión en su relación con Manuel. En la casa de los Salazar, Miguel llega abatido por el rechazo de Marisol. El golpe emocional es evidente y su madre, al percibirlo, intenta consolarlo como puede, recordándole su valía y tratando de aliviar una tristeza que parece demasiado profunda. Mientras tanto, Mabel logra sacarle dinero a Pablo con la excusa de Él no sospecha que ese dinero será destinado a una excursión con su novio, un detalle que añade una capa de engaño silencioso a la dinámica familiar. En la industrial, Tasio toma finalmente una decisión crucial y acepta embarcarse en la nueva aventura profesional propuesta por su padre, dando un paso que puede cambiar su futuro. En la colonia,
Valentina sufre una crisis intensa al ver a Rodrigo merodeando por la zona. El miedo se apodera de ella con tal fuerza que es incapaz de mantener la compostura. Presa del pánico, deja plantadas a Carmen y Claudia en su salida al teatro, desapareciendo sin dar explicación. El episodio ocurre en presencia de Marta, lo que obliga a Chloe a contarle parte de la historia de su amiga, revelando fragmentos de un pasado oscuro que Valentina intenta desesperadamente ocultar. De vuelta en la casa grande, la desesperación une a Luz, Digna y Begoña. Conscientes de que el tiempo se agota y de que la vida del bebé corre un peligro real, deciden recurrir a Miguel Salazar como última esperanza. En un primer momento, Miguel se muestra reticente. El peso de la responsabilidad y el miedo a equivocarse lo paralizan. Sin embargo, Nieves logra convencerlo, apelando no solo a su conocimiento, sino a su humanidad y a su capacidad para actuar cuando más se... Finalmente, Miguel se presenta en la casa grande para atender a Juanito. El ambiente es tenso, casi hostil. Gabriel se opone a su intervención, cuestionando su criterio y tratando de imponer su autoridad. Aún así, con determinación y valentía, interviene para salvar la vida del pequeño, asumiendo un riesgo enorme y enfrentándose directamente al poder de Gabriel. El capítulo 492 se cierra con esa imagen cargada de dramatismo. Un hombre dispuesto a desafiarlo todo para dar una oportunidad de vida a un niño, mientras el futuro de todos pende de... Capítulo 493 Viernes 6 de febrero. El viernes 6 de febrero, el capítulo 493 arranca con una noticia que sacude los cimientos de la casa grande. María comunica a Andrés que el proceso de nulidad matrimonial ya está en marcha. Lo hace con un tono contenido, casi calculado, como si quisiera aparentar que mantiene el control de la situación. Sin embargo, tras esa fachada se esconde una derrota difícil. María ha cedido, no por arrepentimiento, sino porque no le quedaba otra salida. La amenaza de la cárcel ha sido más fuerte que su orgullo. Aún así, su naturaleza no cambia. Lejos de retirarse con discreción, vuelve a intentar manipular a Julia, sembrando de nuevo dudas y miedos en la niña. La pregunta queda flotando en el aire. ¿Caerá esta vez en sus artimañas? En paralelo, Claudia y Carmen empiezan a inquietarse seriamente por la actitud de Valentina. La joven se muestra cada vez más distante, evasiva y fácilmente irritable. Sus respuestas son cortantes, todo apunta a que arrastra un problema grave que no se atreve a compartir. Ambas perciben que no se trata de un simple mal día, sino de una angustia profunda que amenaza con desbordarla en cualquier momento. La preocupación crece al comprender que Valentina podría... En otro frente, la atención vuelve a centrarse en la salud de Juanito. Tras su intervención, Miguel se plantea someter al bebé a un tratamiento drástico con la esperanza de mejorar su situación. Su determinación nace de la urgencia y del convencimiento de que no queda tiempo. Sin embargo, su postura choca frontalmente con la experiencia y las dudas de Luz, que no termina de confiar en las consecuencias de una decisión tan extrema. Teme que el remedio pueda resultar peor que la enfermedad y que un paso en falso tenga consecuencias irreversibles. El debate médico se convierte en un dilema moral cargado de tensión, donde cada segundo cuenta. Mientras tanto, en la casa grande, María toma una decisión crucial sobre su propio futuro. No se trata solo de aceptar la nulidad, sino de elegir qué camino seguirá a partir. Su determinación sorprende a todos y amenaza con cambiar por completo el rumbo de los acontecimientos para los de la reina, especialmente para Andrés, que empieza a sospechar que, incluso derrotada, María aún puede ser peligrosa. Su salida, o su permanencia, en la órbita familiar promete tener consecuencias imprevisibles. Por otro lado, parece que el mal de amores se instala con fuerza en la casa de los Salazar. Mabel recibe una llamada de su novio que la deja completamente desolada, hundiéndola en una tristeza que no logra. Al mismo tiempo, Pablo, cansado de la presión constante, lanza una amenaza directa contra Marisol con la esperanza de que la mujer lo deje tranquilo de una vez por todas. El enfrentamiento marca un punto de no retorno en una relación ya marcada por el dolor. El episodio avanza hacia su desenlace con uno de los momentos más duros de la semana. Begoña se enfrenta a una de las decisiones más difíciles de su vida. Elegir qué es realmente lo mejor para su hijo. El dilema entre el miedo a perderlo, el amor incondicional que siente y la responsabilidad que implica decidir por otra vida, Begoña se encuentra completamente sola ante una elección imposible. Sus lágrimas no son solo de angustia, sino de una lucidez dolorosa. Sabe que cualquier camino tendrá. El capítulo 493 se cierra así, dejando abiertas preguntas que resuenan. ¿Qué será finalmente de María? ¿Logrará Juan superar este trance crítico? ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Begoña para salvar a su hijo? La semana concluye con una mezcla de incertidumbre y esperanza frágil,
confirmando que Sueños de Libertad ha entrado en una fase decisiva donde cada paso puede cambiar.